Bienvenidos nuevamente a Autotutorial. En esta ocasión el reto es un programa orientado a objetos en donde se creen objetos de una clase cuadro aleatoriamente. Cada objeto tendrá un identificador diferente y en un listado, formato de salida, se señalará si existe superposición. Los conceptos que vamos a utilizar para este reto son la función rand para generar los números aleatorios y las estructuras de control que es decisión, if else e iteración, for. Muy bien, comencemos con la definición de la clase que está en el archivo cuadro.h. Aquí estoy incluyendo la ruta del archivo gotox.y. ¿Por qué? Bueno, realmente no lo voy a ocupar más que para posicionar un system pause, que es para que al momento de que compile se ejecute el programa y se mantenga una pausa después de presentar la salida hasta que presione una tecla. Esto se va a presentar en la columna 0 renglón 24. Nada más para eso tenemos incluido el archivo gotox.y. Ahora sí, la definición de la clase. Bueno, la clase es de un tipo cuadro. Tengo las variables privadas, que es el conocimiento de lo que va a ser el objeto, o variables miembro de la clase. Comienzo con el vértice superior derecho en X, vértice superior derecho en Y, el inferior derecho en X e inferior derecho en y inferior izquierdo en X, inferior izquierdo en y una variable para saber cuál es el lado del cuadrado, ¿no? Únicamente tengo un constructor vacío, que es el que da valores de inicialización correctos al objeto, los setters de las variables. Este sería el setter de la variable lado, y acá están los getters. Como métodos de la clase únicamente tengo la función que va a calcular la superposición, la cual tiene como parámetros un arreglo de cuadrados, el tamaño del arreglo, que es de tipo entero, y un identificador, ya que cada cuadrado tendrá un identificador. Y la función para pintar la salida. Vamos a la instrumentación. Aquí está el constructor, que es el que va a asignar valores iniciales correctos a las variables. Declaro X, Y y Y1, que son de tipo entero. Estas me van a ayudar para calcular los valores aleatorios que se van a generar de las variables. La X solo la declaro una vez porque la coordenada en X va a ser la misma, la superior y la inferior. La de Y sí cambia, por eso tengo Y y Y1. Están inicializadas en 0 y después les asigno el valor de rand módulo 79. Esto me va a dar un valor entre 0 y 79, 0 y 80, que es el rango de columnas de la pantalla, y en Y pues es de 0 a 24. Yo estoy validando que la Y1 sea mayor o igual que la Y. Esto porque el vértice superior debe de ser mayor al vértice inferior. Por último, asigno con ayuda de los setters los valores aleatorios que calculamos. Aquí el vértice
inferior izquierdo en X va a ser el valor en X más Y1 menos Y. Esto es el valor del lado. Aquí todavía no puedo usar la variable lado como tal porque no la he calculado. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Aquí están los setters, que pues únicamente lo que hacen es asignar el valor de los parámetros que paso a las variables miembro de la clase. Y los getters, que lo único que hacen pues es regresar el valor de estas variables para que puedan ser mostrados o utilizados en algún cálculo. Este sería el método que regresa el valor de lado, el getter de lado, y por acá está el setter de lado. Muy bien. Ahora sí vamos a ver la función que calcula la superposición. El parámetro que está recibiendo es un arreglo de cuadros, su tamaño y el identificador de el primer o del cuadro en cuestión que se le está enviando como parámetro. Entonces aquí comienzo con un ciclo iterativo, un for. Estoy diciendo que desde el identificador que pase más 1. Y mientras que este sea menor que el tamaño, se va a estar repitiendo. Entonces, aquí esta condición, bueno, esta pregunta del if es para validar si el vértice inferior izquierdo se encuentra dentro del rango de vértice inferior izquierdo o vértice inferior derecho del cuadrado, o si se encuentra el vértice inferior derecho entre este rango, es probable que haya superposición. Si esto es verdad, ya validé, por ejemplo, que el punto izquierdo inferior del cuadrado 2 se encuentre entre el rango de las x del cuadrado 1. O puede ser que entonces sea el vértice inferior derecho el que se encuentre entre el rango de las x del cuadrado 1. Si esto sucede, pues probablemente haya superposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues verificar que también se encuentre una coordenada en y en el rango de las y del cuadrado 1. Entonces igual pregunto si el vértice superior derecho se encuentra entre el rango de las y del cuadrado 1, vértice superior derecho o vértice inferior derecho. Si no es así, entonces preguntamos si se encuentra el vértice inferior derecho entre el rango de las y del cuadrado 1. Si estas dos condiciones se cumplen, quiere decir que hay superposición, en donde, bueno, aquí mostramos el identificador, donde está viendo la superposición, mostramos sus coordenadas, vértice superior derecho en X y en Y, vértice inferior derecho en X y en Y mostramos las del cuadrado con las que está la superposición. Igual sus coordenadas en el vértice superior derecho en X y en Y, vértice inferior derecho en X y en Y. Si esto no se cumple desde aquí, entonces pues no hay superposición. Igual mostramos la coordenada
Ahora, aquí calculamos el cuadrado 1 respecto a un cuadrado 2, pero también tenemos, para eso es este else, también tenemos que verificar que el cuadrado 2 no tenga superposición contra un cuadrado 1, contra el cuadrado 1. Entonces la condición es la misma, únicamente cambia la manera de hacer la pregunta. Acá preguntamos primero por el next, que es el cuadrado tipo next, que sería el cuadrado 2, respecto al cuadrado 1. Y aquí vamos a preguntar el cuadrado 1 respecto al cuadrado 2. Si el vértice inferior izquierdo en X del cuadrado 1 se encuentra entre el rango del cuadrado 2, sino o el derecho se encuentra dentro del rango de las X del cuadrado 2. Si alguna de estas se cumple, entonces ya preguntaremos si el vértice superior derecho en Y del cuadrado 1 se encuentra dentro del rango de Y del cuadrado 2 o el inferior derecho se encuentre dentro del rango de las Y del cuadrado 2. Si esto ocurre, pues va a haber superposición en este identificador en estas coordenadas. Si no, pues entonces no hay superposición. Todo el funcionamiento de este método está en estos dos ifs. Nada más hay que verificar si algún punto se encuentra dentro del valor, el rango de las y o de las x del cuadrado 1 o 2 para determinar si hay superposición. Y la función o método de pintar el cuadro. Esto también lo que hace pues es pintar el identificador y las coordenadas de posición de los vértices. En el programa cliente, ¿qué es lo que tenemos? La declaración de nuestro arreglo de cuadros de un tamaño num cuadros. Aquí estamos definiendo num cuadros a 5. Podemos definirlo a 6, a 4, a 5. Esto es recomendable para no dejar números estáticos. Aquí es más fácil si en algún momento nosotros queremos cambiar el número, hacemos solo un cambio, podemos tener hasta 60, y de lo contrario, si lo declaramos aquí, pues tendremos que cambiar aquí el 60 y en todas las partes donde estemos utilizando num cuadros por 60. Entonces esto no es muy práctico, es mejor recomendable hacer una definición. Entonces aquí tenemos hasta 5 cuadros. Cuando hacemos esto se ejecuta el constructor vacío, que lo que hace pues es asignar valores aleatorios mediante la función rand. Pero bueno, yo no quiero que todos sean aleatorios, porque quiero que al menos haya algunos cuadros que tengan superposición. Si son aleatorios, pues probablemente algunos no lo tengan o ninguno. Entonces, para asegurarme de eso, pues yo estoy asignando valores a ciertos cuadrados de mi arreglo mediante los setters. Estos son el cuadrado 0, el cuadrado 2 y el cuadrado 4. Después lo que hago pues es con un ciclo for pintar todos los cuadros del arreglo, desde 0 hasta que sea menor que el número de cuadros. Voy a estar pintándolos. Aquí le envío el parámetro i, que es el identificador. Recordemos que acá en la función de pinta me manda cuál es el identificador. Aquí le pongo identificador más 1,
porque bueno, para nosotros el arreglo empieza desde 0 a 4, si son 5 elementos, pero el usuario pues es más fácil que lo entienda de 1 a 5. Por eso es que se le está mostrando identificador más 1. Después de que pinto todos los cuadros, lo que hago es que voy a calcular la superposición de cada uno de estos cuadros respecto a los demás cuadros que se encuentran en el arreglo. Para eso también hago uso de un ciclo for. Lo inicializo igual desde 0 hasta que sea menor que el número de cuadros. Aquí, en lugar de invocar a la función pintar, invoco a la función calcular superposición. Le mando como parámetro el arreglo cuadros, el tamaño del arreglo y el identificador. Acá también el identificador lo muestro como identificador más 1. Cuando el identificador es 0, para el usuario en realidad va a ser 1. El ciclo for sí lo inicializo también en 0 más 1. Y bueno, esto realmente es sencillo. La comparación en los ifs pues es bastante lógica e intuitiva. Vamos a compilar el programa para ver cuál es el resultado que nos muestra en pantalla. Deben de ser los 5 cuadros que se generaron aleatoriamente, a excepción de los que de los que ya modifiqué en el programa cliente mediante los setters, que son estos, el 0, el 2 y el 4. Parece que ya está un poco cansado este visual, pero ya está. Vamos a ver. Ok, parece que ya se decidió. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestros cuadros, que realmente son las coordenadas de los vértices. Este es el identificador 1 para este cuadro, el identificador 2, 3, 4 y 5. Aquí en esta lista lo que nos está diciendo es la superposición. Por ejemplo, el identificador 1 con el 2 pues no hay superposición, entonces nos dice no hay superposición en estas coordenadas. Aquí no muestra el identificador cuando no hay superposición, lo muestra únicamente en el caso de que haya superposición. Por ejemplo, el 1 con el 3 hay superposición, entonces nos dice hay superposición en el identificador 1 con estas coordenadas y el identificador 3 con estas coordenadas. De hecho aquí, bueno, como nosotros modificamos esto, pues con el 1, 3, 4 y 5 hay superposición, entonces ya lo calculó. No hay superposición con el identificador 2 con 3, 4 y 5. Acá está. Después, el 3 tiene superposición con 4 y 5. Aquí está. El identificador 3 con sus coordenadas tiene superposición con identificador 4 y 5 con esas coordenadas. Y finalmente, el identificador 4 tiene superposición con el identificador 5. Aquí vemos, bueno, ya como nos está arrojando la salida que nos pedían en el reto, junto con los identificadores de los cuadros que están involucrados en esto. Bueno, entonces por mi parte sería todo en este tutorial. Y pues espero que dejen comentarios si no se entendió algo o tienen alguna duda. Los pueden dejar y pues con gusto se las comentamos. ¿Vale? Bueno, pues entonces hasta la próxima.